Buenos días con todos y todas. Ok, buenos días, jóvenes. ¿Me pueden decir si se escucha? Si se escucha, si se ve. ¿No? O no se ve nada. Sí se ve, ya, por lo menos alguien puso su pulgar. Buenos días, Juan. Yo no sé qué está pasando con el sistema que está muy inestable. Cada rato entra y sale la diapositiva. Vamos a ponerlo otra vez. Mi computadora no, porque la reinicié antes de empezar esta sesión. Hay algo raro en el sistema. Bien, jóvenes, acá tenemos la diapositiva. Esta semana nos tocan contenidos del Semario de Historia Universal que corresponden al proceso que va de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, ¿eh? La guerra de independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el proceso de restauración monárquica. ¿Ya? Todo esto es el contenido de Historia Universal. Antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado de las semanas anteriores, de los contenidos desarrollados las semanas anteriores? ¿O todo está claro, todo está bien, no hay dudas? ¿Sí? Hablen o callen para siempre. O sencillamente callen. Es peor, ¿sí? No pueden mantenerse las dudas, jóvenes. Por favor, tienen que tener esa claridad. ¿Ya? Bien. Entonces, si no hay preguntas, si tienen que hacer alguna pregunta, alguna cosa, por favor, la ponen ahí en el, en el chat, la van pensando como se dice. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo bien claro para que después no haya problemas eh, con todo lo que tenemos que hacer, pues es bastante la información. ¿Ya? Bien. Entonces, empezamos. ¿Qué es la ilustración? Acá vamos a poner acá, bien clara esta diapositiva. Es un movimiento intelectual y científico surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII. ¿Ya? ¿Qué autores? Ya hablaremos más adelante de esos autores, pero autores como el conde de Montesquieu, eh, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, que es el seudónimo de su nombre es François-Marie Harot, pero firmaba con el seudónimo de Voltaire. Es muy común el uso de seudónimos desde la época romana en adelante, ¿ya? Para evitarse algún conflictos con la iglesia, ¿ya? Con las autoridades en Roma y luego en la Edad Media, Renacimiento, hasta la Ilustración, evitarse conflictos con la iglesia, ¿ya? Y el otro que firma con su nombre es Jean-Jacques Rousseau. Ahora, Montesquieu es conde, su nombre completo es Charles de Secondat, conde de Montesquieu, ¿ya? Eh, y aquí están algunas ideas importantes. Voy a promover el pensamiento crítico y reformista. O sea, no quieren destruir el orden político. El más radical de estos ilustrados será Rousseau, que propone, por ejemplo, un modelo político republicano, que propone la eliminación de la religión, propone cosas muy radicales, ¿ya? Pero el resto de los ilustrados plantean una religión, pero separada del Estado y de la educación. Y un Estado que reconozca la igualdad ante la ley, que reconozca los derechos, la participación ciudadana, la división de poderes, ¿no? El mismo Montesquieu, siendo noble, estudia la historia de varios países y sobre todo se centra en los avances que ha logrado Inglaterra, porque Inglaterra, la reforma religiosa generó una serie de conflictos que se han denominado la Revolución Inglesa. Y al final de ese proceso larguísimo que duró más de 80 años, gana un sector llamado liberal,
¿Y qué proponen estos liberales? Pues libertad de expresión, libertades religiosas, libertades económicas, ¿ya? Y el líder de esta última etapa que triunfa en Inglaterra, ¿no?, con el movimiento liberal, es este señor, John Locke, que es profesor y científico, filósofo, profesor, científico, que propone varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ya desde antes, desde el Renacimiento, se habla de la razón. Los científicos como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton están con eso, ¿ya? La razón. Los filósofos humanistas desde fines de la Edad Media también están con eso. Pero al final, esas ideas tomadas por el movimiento liberal toman, diríamos así, el poder, logran derrotar a los movimientos evangélicos y católicos y también a los absolutistas. Y lo propone esta idea, ¿no? Un Estado basado en los derechos naturales, ya que ahora le llamamos derechos humanos. ¿Ya? Entonces, en cívica les deben haber hablado de los derechos. Y la primera etapa se le llama derechos naturales, que son inalienables, es decir, que nadie te los puede quitar. Ya nadie te los puede quitar. Y es, ¿no?, natural a la condición humana. O sea, los humanos nacemos así, por si acaso. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Vida, libertad, propiedad y felicidad. La búsqueda de la felicidad. Esos son los cuatro derechos naturales. Acuérdense, no vaya a ver que hay una pregunta cívica o amistosa. ¿Ya? Y esto es así. Y lamentablemente esto se desarrolla en la cultura occidental, que es una cultura de religión judeocristiana. Esto hasta ahora no se aprecia, no existe en muchos países fuera de ese aspecto cultural, ¿no?, judeocristiano. Entre los países musulmanes casi no existe esto. En Asia, salvo Japón, Corea y los que fueron colonias, Japón, Corea, Filipinas, Vietnam, no para de contar, no hay más. En Oceanía, obviamente, las que fueron colonias, Australia, Nueva Zelanda. Y esto en América Latina, ¿no? Los países que fueron colonias de potencias occidentales mantienen estas ideas, pero los países musulmanes, los países africanos, en muchos países de Asia, esto no existe todavía, ¿ya? Entonces, estas ideas de Locke y y del triunfo de la revolución gloriosa, así le llaman a la última revolución en Inglaterra, que pone en el poder a los liberales, la revolución gloriosa es fundamental y sirve de ejemplo para el resto de Europa, ¿ya? Y aquí están algunas ideas que se van a ir desarrollando entre los principales pensadores franceses y en general de toda Europa. Acá están, este es Voltaire, este es Rousseau, este es Montesquieu, ¿ya? Están también ahí en la separata algunos de estos personajes. ¿Ya? Filosofía, primacía de la razón, libre pensamiento, crítica aguda, a todo, ¿sí? Utilitarismo, el conocimiento tiene que servir, tiene que aplicarse. Por eso están convencidos en el progreso, son optimistas. ¿Ya? ¿Qué más? En política, división de poderes, es lo que propone Montesquieu, ¿ya? Una monarquía constitucional, lo mínimo que debe existir, o un gobierno republicano, que sería lo más radical, porque la república eliminaría el poder de las monarquías. Crítica al gobierno absolutista, ya que concentra el poder y los privilegios señoriales que vienen desde la Edad Media. Y propone, ya les dije, los derechos naturales. A nivel económico, el libre cambio, la apertura del mercado, ¿ya? Cuestiona el proteccionismo, el mercantilismo, que si se acuerdan, eso es el modelo económico de la época colonial. Acá lo que hacen los españoles con las colonias, ese es el modelo económico. Y igual lo hacen los ingleses en sus colonias, los franceses en sus colonias. Ahora, surgió una teoría interesante que fue la fisiocracia, que buscaba autonomía alimentaria, desarrollo agroindustrial. Surgió en Francia esa teoría, es muy buena, pero no consideró una variable, el clima. Cuando el clima cambió, ¿ya?, y comenzó a haber sequías constantes en Francia,
se vino lo que se llamó la gran crisis del trigo. Y la gran crisis del trigo hizo que los pobres en Francia, que no tienen que comer, se unen a la burguesía. Y el resultado de eso es lo que llamaremos Revolución Francesa. Ahora, Adam Smith, que está por acá mencionado, en economía lo mencionan. Por si acaso, Adam Smith no es economista, Adam Smith es filósofo. Y él propone la libertad de comercio, es la apertura de mercados. ¿Ya? Trabajo libre, mercado libre, apertura de mercados. Libre concurrencia significa que el gobierno abra el mercado y que cualquier vendedor concurra, venda, compre. Ya no haya protección, restricciones. Al final termina ganando la propuesta de Adam Smith. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente cuando el Imperio Británico quiere imponerse de manera colonial, ¿ya? A sus colonias, las de Norteamérica, las colonias se rebelan. Y cuando Francia quiere mantener y proteger su mercado y no comprar, no importar alimentos, estalla la Revolución Francesa. Entonces, las ideas de Smith son las que triunfan al final de cuentas. ¿Qué más? A nivel religioso, tolerancia, o sea, ya no persecución religiosa, ya no inquisición, Estado laico, o sea, separado de la iglesia, y a veces hay tendencias anticlericales como la de Rousseau, ¿no? Rousseau en su libro El contrato social tiene un capítulo que plantea la eliminación de la religión. Y a nivel social, esta idea, ¿no? No debe haber privilegios ni diferencias entre nobles, curas y pueblo, y también esta doctrina del buen salvaje, que la propone Rousseau. Rousseau dice, los niños nacen libres, los niños nacen sin prejuicios, sin discriminación, ¿ya? Todo el fundamentalismo, la discriminación, el racismo, es producto de una educación religiosa, dice Rousseau. Por eso no debe haber educación religiosa, y Rousseau va más allá. Debe eliminarse la religión. ¿Ya? Acá están otros de los sabios, el de Smith y Quesnay, bueno, François Quesnay es el de la fisiocracia, ¿no? Ahora, en Francia, en 1751, surge la enciclopedia. ¿Qué es eso? ¿Ya? Los editores, Denis Diderot y Jean d'Alembert, se ponen a pensar cómo difundir. Es un negocio la enciclopedia, ¿ya? No es solo ciencia. Ellos quieren hacer un negocio, difundir ciencia, y crean la primera publicación periódica de la humanidad, ¿ya? Y que se publica desde 1751 a 1780. Cada año sale un tomo aproximadamente que reúne los avances más importantes, los descubrimientos más importantes desde el Renacimiento, el humanismo en adelante. Y ahí es un negocio y cuesta. Los que compran la enciclopedia son gente con plata. Es caro. Ya es un libro caro. Y lo compran ¿quiénes? La burguesía, que son los empresarios, ¿no? los grandes propietarios, y los nobles. Y obviamente la élite de la iglesia. ¿Ya? El pueblo común y corriente no accede a estos libros, pero participará en la revolución, primero en la independencia de Estados Unidos, por el incremento de impuestos que hace el gobierno, y en la Revolución Francesa, ¿por qué el pueblo se une a la burguesía? Porque hay hambre, porque no hay comida, y el gobierno no quiere abrir el mercado. Igual en Estados Unidos, el gobierno impone un montón de medidas cerrando el mercado, protegiendo los intereses de la economía británica en contra de la economía de los colonos. Ahora, estas medidas de los ilustrados van a aplicarse, pero van a aplicarse desde arriba. ¿Qué es eso? El despotismo ilustrado. Los mismos reyes, emperadores, gobernantes, monarcas europeos van a entender la necesidad de hacer reformas, ¿ya? Van a comenzar a reformar sus países. Y en la separata aparecen mencionados algunos de estos gobernantes que son déspotas, ¿sí? Gobernantes absolutistas,
pero que aceptan ideas de la Ilustración para mejorar su gobierno, tratando de conciliar algunas ideas nuevas con el modelo absolutista. Pero se hace todo desde arriba y se le atribuye al emperador de Austria, José II, la idea o la frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Por qué? Porque se mueren de miedo de que el pueblo, ¿sí?, participe de manera violenta, como pasó en Inglaterra, donde la revolución duró muchos años, la guerra civil y la revolución duró muchos años, e incluso hay muchos, bueno, hay un rey de Inglaterra que pierde varias batallas, es capturado y es ejecutado, y varios ¿no?, políticos, empresarios, reyes destituidos, o sea, es fregada la revolución. Entonces, quieren hacer algunos cambios. Y por ejemplo, acá se ve, ¿no?, como en la corte de Federico II, de rey de Prusia, por, fue visitada por Voltaire y Voltaire se quedó ahí varios meses, en Berlín. Y aquí están, ¿no?, las ideas principales del despotismo ilustrado: promover el progreso, pero bajo el control de la monarquía. El progreso implicará estas medidas hacia la apertura del mercado y a la industrialización, porque cuando empieza la ilustración en Europa, específicamente empieza en Francia, en Inglaterra ya están desarrollando la industria, ya mientras los franceses y el resto de los europeos comienzan a leer los avances científicos y los aportes de los grandes científicos ingleses como Isaac Newton. Para ese momento que se difunde eso en el siglo XVIII, los ingleses ya han desarrollado eso, la ciencia la han convertido en tecnología, y esa tecnología ya comienza a producir industrialmente. A eso le llamamos primera revolución industrial. Entonces, progreso implicará también esa modernización, la búsqueda de industrializar sus países. ¿Ya? Ahora, obviamente, si el pueblo se rebela, lo reprimen. Y ya, acá veremos la próxima semana, por ejemplo, las reformas borbónicas, ¿ya?, de este rey Carlos III, que buscan modernizar el imperio, pero hay costos, y esos costos se traducen en el incremento de impuestos. Y las rebeliones son eso. Ya la rebelión de Juan Santos Atahualpa, la rebelión de Tupac Amaru II, son rebeliones básicamente contra las reformas o medidas impositivas o fiscales. ¿Ya? Entonces, ¿qué proponen estos déspotas? ¿Cuáles son estos los más representativos, ¿no? Carlos III de España, le pusieron el apodo de Rey Albañil porque hizo un montón de obras públicas en Madrid, sobre todo. La emperatriz María Teresa de Austria, que es la mamá de María Antonieta, ¿no? ¿Sí? María Antonieta es hija de la emperatriz y hermana del emperador siguiente, que es José II. ¿Ya? La emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, también llamada Zarina, ¿ya? Ella, por ejemplo, utiliza muchas de las ideas de Voltaire y Diderot para una reforma educativa. Ella obliga a los nobles a educarse y hace un ejército moderno basado en el modelo europeo. Y en Prusia, el rey Federico II, o Federico el Grande, ¿ya?, que es el gran modernizador. Antes de él, Prusia era una zona rural. Y, y más bien, gracias a sus reformas, Prusia se industrializa, se moderniza rápidamente y se convierte al poco tiempo, después de las guerras napoleónicas, en una potencia que plantea, por ejemplo, la unificación de Alemania, bajo obviamente, el liderazgo de Prusia y su poderío industrial. Ya va a abolir la tortura y va a dar leyes de libertad religiosa o tolerancia religiosa. ¿Ya? Estos son los puntos. Reorganizar la burocracia, modernizarla. Por ejemplo, hacen algo interesante. Los cargos públicos se vendían, se subastaban. Ya no ya. Ahora los cargos públicos, con las ideas de la Ilustración, van a ser cubiertos por la gente que sale de las universidades y que concursa
por los cargos públicos. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hay bastante información en la separata. ¿Ya? ¿Está todo claro? Entonces, revisan la separata, en esas 3 páginas hay un montón de datitos. ¿Ya? Ojo, si esto no lo tienen claro, luego no van a entender por qué se revelan en Estados Unidos y en Francia. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Ya. Las 13 colonias. Los británicos comienzan a colonizar esta zona de América del Norte, la cuenca atlántica de América del Norte, a lo largo del siglo XVII. De acá sacan, de la zona del sur, de acá sacan, de toda esta zona sacan algodón, tabaco, azúcar. Ya, básicamente esto es lo que sacan, de estas zonas que son cálidas. Y de las zonas del centro, de grandes plantaciones de trigo, cebada, ¿ya? Maíz. Y del norte hay sobre todo plantaciones, más que plantaciones, grandes haciendas dedicadas a qué? A la lana, a las ovejas y a la ganadería para sacar cuero, pieles, ¿ya? Entonces, y todo esto va a la industria británica. Así que las 13 colonias eran como toda colonia, ¿sí? Proveedores de materias primas. En el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración y la Revolución Industrial, comienza a haber apertura. Los colonos comienzan a tener sus propias fábricas de armamento, papel, maquinaria, herramientas, tecnología, hacer sus propios barcos, sus propios licores, su propia ropa. ¿Ya? ¿Cuándo cambia la cosa? Después de la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años es una guerra, una pequeña guerra mundial, ¿ya? Porque hay varios escenarios o frentes de batalla. Hay alianzas. En una alianza está Gran Bretaña o el Reino Unido con Prusia y varios países de habla alemana. Y por el otro lado está este, Francia, España y Holanda. ¿Ya? Y se sacan la mugre, ¿no? Una guerra pero brutal. Hay el frente europeo, hay un frente en África, el frente en América y el frente en Asia. ¿Ya? ¿Esta guerra quién la gana? La ganan los británicos, el bando, ¿no? La alianza dirigida por Gran Bretaña. ¿Qué ganan? Le quitan la India y Canadá a Francia. ¿Ya? Le quitan esos dos enormes territorios. A los holandeses les quitan las islas de las especias. A los españoles, ¿qué les quitan? Les quitan un montón de islas en el Caribe, ¿ya? Y en el Pacífico, o sea, en Asia. Y Gran Bretaña se convierte en la potencia más grande después de la guerra de los 7 años. Pero hay que cubrir los gastos, ¿sí? Porque la guerra no es gratuita, la guerra cuesta. ¿Y de dónde se cubre? El Imperio Británico le mete un montón de impuestos a sus colonias. O sea, primero promueven la libertad, el progreso, el avance, la ciencia, la industria, y de pronto, no, ya no. No puedes tener industria, tienes que comprarme todo a mí, ¿ya? Y surgieron un montón de leyes después de la Guerra de los 7 Años que imponen esto, ¿ya?
Incluso el primer paquete de leyes le llaman leyes intolerables. ¿Por qué? Porque les prohíben a los colonos que tengan industria propia, que hagan barcos, armas, licor. Incluso hay pena de muerte si los colonos hacen su propio licor o sus armas. Alucinante, ¿no? Entonces, es gracioso porque el Imperio Británico está exigiéndole a los europeos, oye, tomando las ideas de Adam Smith, oye, abre tu mercado para comerciar, pero a sus colonias les prohíbe. ¿Ya? Entonces, ahí vienen los problemas. Por eso, ¿qué hacen los colonos? Lo primero que exigen es, necesitamos que tener representación en el Parlamento. Hay una comisión que va a Londres y plantean, oye, por lo menos que haya, ¿cómo es el Parlamento británico? Hay dos cámaras, ¿no? La Cámara de los Lores, es decir, los nobles, los terratenientes, ya en cada provincia un noble, ya, representa a estos, a la élite, ¿no? A los hacendados, a los terratenientes, a los nobles. Y también por cada provincia un común, que llaman la Cámara de los Comunes o Cámara Baja. ¿Y quiénes son los comunes? Los comunes son los representantes de las ciudades, de los gremios. Entonces se juntan ahí profesores, médicos, hasta banqueros, ingenieros, todas las carreras, médicos, todas las carreras, y también los artesanos y los comerciantes. Artesanos, zapateros, sastres, ¿sí? Panaderos, ¿ya? Hoteleros, todos los gremios. Los gremios, las profesiones, ¿ya? Se juntan y entre ellos eligen a un representante a la Cámara de los Comunes, ¿ya? Que es gracioso. Los nobles están abajo y los comunes están arriba. ¿Y por qué le dijeron Cámara Baja? Porque luego se reunían en otro ambiente aparte, o sea, en el primer piso los comunes y en el segundo piso los nobles. Pero ese edificio del Parlamento se incendió, el que se ve nuevo en las películas, ahí se han visto últimas películas inglesas, este, ese edificio es del siglo XIX, ¿ya? Y no tiene nada que ver con el edificio anterior que se incendió. Bien, entonces a eso le llaman leyes intolerables. Es gracioso, les incrementan el impuesto del azúcar, ¿ya? O sea, ellos producen azúcar, pero para comprarla tienen que pagar más. El té viene de la India y tienen que pagar más. Timbre, ¿qué es el timbre? El papel sellado, ¿ya? El papel sellado. El timbre, había un papel sellado, sello de agua, ¿no? Si han visto un billete, es un sello de agua. Tú pones el billete al trasluz, sello de agua, ¿ya? ¿Por qué los papeles oficiales tienen que tener el sello de agua o si no, una estampilla o un sello de presión, sello de timbre o estampilla? ¿Y para qué? Con ese papel se hacen todos los contratos, compras, ventas, testamentos, sucesiones, todo lo legal, matrimonios, todo, defunción, todo. Todo se hace en papeles oficiales. Y así era en todos los países, ¿no? Y acá en el Perú, el papel sellado se usó hasta Fujimori es el que elimina el papel sellado porque pasa todos esos trámites a un sistema informatizado. Y ahora, si tú quieres copia de tu partida de nacimiento o el partida de matrimonio de tus viejos o partida de función de tu abuelito, no solo vas al sistema, buscas, pagas y ya está, y te lo imprime, ¿ya? Pero antes, hasta los años 90, hay gente que tenía su partida de nacimiento con papel sellado. Entonces, todo eso son impuestos y sobrecostos. Te repito, que también hay una idea errónea, ¿no? Que le escucho ahora a los candidatos, ¿no? Algunos, sobre todo los izquierdistas. Para que el Estado tenga más rentas hay que poner más impuestos y a los empresarios, ¿no? O sea, las empresas tienen que pagar más impuestos. Sí, pues, pero si la empresa paga más impuestos, ¿ya?
Si esta empresa la hago pagar más impuestos, ¿la empresa va a sacar de su dinero o va a trasladar el costo del impuesto al producto, afectando al consumidor? Ese es el problema. Entonces, si les meten más impuestos a los empresarios, eso se traslada al precio. Los productos suben más, se hacen más caros, genera conflicto. Eso es lo que a veces los gobiernos no entienden. Y eso es lo que hizo el gobierno británico, ¿ya? Entonces, hay un choque, pues, ¿no? Por un lado, las ideas ilustradas, el libre mercado, el libre cambio, las libertades económicas, que es lo que dicen incluso el gobierno inglés, contra posición a la política inglesa. O sea, los colonos fueron a Londres a pedir representación, que haya por lo menos dos colonos, ¿ya? Uno que represente a los hacendados y otro que represente a las ciudades en el Parlamento. Pero los ingleses se rehusaron, ¿ya? Entonces sale el lema, ¿no? No hay pagos, no hay eh, pago de impuestos, si no hay representación. Y como el Parlamento británico y el gobierno rehúsan darle derecho de participación política a los colonos, ¿no? Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Samuel Adams tienen periódicos, ¿ya? En sus ciudades. Y varios de ellos, sobre todo el primero fue Benjamin Franklin, dice, bueno, si los ingleses no nos dan representación, no nos permiten dar nuestra voz en el Parlamento, entonces ya no somos ingleses, somos americanos. De ahí, si alguien ha escuchado o ve películas gringas o estudia inglés, sabe que los norteamericanos a sí mismos se llaman americanos, ¿ya? Y eso viene desde esa época. No somos ingleses, somos americanos, ¿ya? Y eso es fuerte porque eso es señal de, ¿no?, los inicios de un movimiento nacionalista que va a desembocar en la guerra de independencia, ¿ya? Ahora, la gente protesta ante estos abusos de los impuestos. Y la primera protesta se dio en el puerto de Boston, ¿ya? La masacre, le llamaron la masacre de Boston, la masacre sangrienta, la masacre de Boston de 1770. Lo hicieron la guarnición británica, ¿ya? La guarnición de soldados británicos que, ¿no?, vigilaban y cuidaban el puerto de Boston. Después de esta masacre y para evitar más conflictos, el gobierno británico quitó a todas las guarniciones británicas de las colonias. Las colonias se van a mantener vigiladas y cuidadas por milicias locales, o sea, tropas, ¿sí?, con uniforme británico, pero nacidos ahí en las colonias. Listo, ahí quedó la cosa, no. El impuesto que fue la gota que derramó el vaso, literalmente, la gota que derramó el vaso, es el impuesto al té. El té es la bebida, pues, típica de los ingleses. El té fue subiendo de precio. En un momento determinado, un grupo de colonos se disfraza de indios, toma el puerto y ¿qué hace? Tiran el embarque de té al mar. ¿Y por qué se disfrazan de indios? Porque los indios son la mano de obra, pues. Los indios pieles rosas son la mano de obra que carga, descarga, hace la chamba dura en el puerto, ¿ya? Entonces los guardias, ¿no?, del puerto, al ver indios entrando de noche, pues, dijeron, oye, sí, son los que cargan, descargan, ¿no? Seguro tienen que chambear de noche. Y no dijeron nada. Y de pronto tiraron el embarque de té al mar. Ya millones de libras tiradas al mar. Libras es la moneda inglesa, ¿ya? Obviamente, el gobierno británico amenaza, pero no hay tropas británicas en los colonias. Pasa el año. El motín del té se dio el 16 de diciembre del 73, de invierno, ¿ya? En el hemisferio norte es invierno, acá es en el hemisferio sur es verano, ¿ya? El 74 se convoca al primer Congreso Continental. Los gringos también son bien, sus nombres son pretenciosos, ¿no? El Congreso Continental es
A ver, ¿cuántos creen que diputados o representantes? Ya, si es continental, diría es un montón, pero no, eran dos por cada colonia. Igualito lo que les decía, un representante de los hacendados y un representante de los gremios urbanos. Dos por 13, 26. Nada más. 26 representantes reunidos en el Consejo Municipal de la ciudad de Filadelfia. ¿Y qué es qué acuerdan? Por mayoría de votos, romper relaciones comerciales con Inglaterra. ¿Qué significa eso? Abrir los puertos de las colonias como Boston, Nueva York, Charleston, ya, Baltimore, ¿cuál más? Otro puerto grande, Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Baltimore, este, Charleston, más abajo está Williamsburg, son los principales puertos. Abrirlos al comercio internacional. Y encima dejan de usar la moneda inglesa, la libra, y comienzan a usar la moneda española, el peso. ¿Ya? Eso fue un golpe pues a la economía británica. El gobierno británico amenaza. Tienes que retractarte de esas medidas o vamos a mandar al ejército. Los colonos no, no hacen caso, no se asustan porque están negociando el apoyo militar de Francia, España y Holanda, que de manera secreta están mandando armamento y a la vez instructores militares para formar en las colonias un ejército moderno. Ya, al año siguiente, como el gobierno de las colonias no quiere retroceder en esas medidas económicas, los británicos mandan a su ejército. Y en abril del 75 llegan los británicos. Y ahí empieza la guerra. Y con la llegada de las tropas británicas, se vuelve a convocar al segundo Congreso Continental en Filadelfia y por mayoría de votos eh, se declara la guerra, ¿ya? Y es nombrado el general George Washington, que fue general de las milicias coloniales británicas y que peleó en la Guerra de los 7 Años contra los franceses. Y es uno de los generales victoriosos, condecorado por el alto mando británico. Él se pone acá como jefe del ejército. Y el segundo fue el general Bates. ¿Alguien ha visto la película El Patriota? Si han visto la película El Patriota, esa película está muy bien ambientada en la época, ¿ya? Y el personaje de la película, el coronel Benjamin Martin, sí existió. Y Martin es, ¿no? Washington y Bates nombran a Martin como jefe de las fuerzas guerrilleras que se van a encargar de atacar a los británicos. ¿Ya? La idea era simple. En 2 años se forma el ejército moderno, pero en esos 2 años los guerrilleros van a atacar a los británicos en distintas partes para evitar que los británicos concentren sus tropas. Si el ejército británico concentraba sus tropas, era como una aplanadora, pero no, tuvieron que dispersar sus tropas. Había tropas, unas que llegaron a invadir Nueva York, otras que llegaron, ¿no? a invadir Boston. Tuvieron que dispersarse, otras que fueron a Virginia, otras que fueron a Filadelfia, otras que fueron a las Carolinas. Se dispersaron por ese enorme territorio. Nunca pudieron concentrarse gracias a esas fuerzas guerrilleras. ¿Ya? Y el resultado es que en el año 77 ya empiezan a participar las fuerzas militares regulares, le dicen, ¿no? El ejército regular de los Estados Unidos al mando de Washington y hay sucesivas batallas en las que triunfan los patriotas, ¿no? El primer éxito es la batalla de Saratoga y después de Saratoga ya sale y se hace evidente y público el convenio, se llama Tratado eh, de Madrid, por el cual España, Francia y Holanda eh, le declaran la guerra a Gran Bretaña en apoyo a los patriotas. Y hay una serie de batallas, sucesivas batallas, hasta llegar
a la batalla decisiva que fue la de Yorktown. ¿Ya? Acá he puesto una diapo, una adicional. Estas son las batallas, ¿no? Estas dos, en teoría, las ganan los británicos. Pero la forma de guerra de esa época era un ejército enorme contra otro ejército enorme y el que pierde firma una rendición. Esa era la idea. Pero no pasó. ¿Ya? La guerra de independencia de los Estados Unidos rompe ese modelo, ese paradigma de hacer la guerra. ¿Ya? Los británicos ganan, disparan, matan, avanzan. ¿Y qué hacen los colonos? Huyen. Y los oficiales británicos estaban buscando al jefe de los derrotados para que firme la rendición. Y no había. Entonces, el mismo jefe del ejército británico decía, con más batallas como Lexington o Bunker Hill, vamos a perder la guerra. Porque aquí ganan los ingleses. Porque los colonos huyen, dejan sus heridos, sus muertos y se van. La cosa va a ser distinta en Saratoga. En Saratoga, se han visto el Patriota, ahí se ve, pues, esa es la batalla que toma, ¿no? Que es la decisiva. Las tropas patriotas le ganan a los ingleses. Y de ahí viene, después de eso llegan las tropas francesas, españolas y holandesas. Y se producen todas estas batallas. Y estas tres batallas son así alucinantes. Los británicos huyen a los puertos. Estos son puertos, Charlotte, Pensacola, Yorktown. Son puertos. Tipo Real Felipe, si alguien ha ido a Real Felipe, puertos con fortificaciones. Y ahí se concentraron las tropas británicas a la espera que lleguen sus barcos para sacarlos, porque ya no podían hacer nada. Pero no, en Charlotte y Pensacola, la, la, la flota española apoyó a los patriotas y estas son masacres, miles de muertos británicos. Y en esta entra la flota francesa. Y después de varios días de batalla, son batallas que duraron muchos días, si ven las fechas, el mismo jefe del ejército británico, el duque de Cornwallis, estaba ahí dirigiendo ya el sitio de Yorktown, defendiéndose, no podían, se rinden. Y la rendición del jefe del ejército británico. Eso sí es rochoso. Ya, y después de eso ya se negocia la paz, ¿no? La paz será el Tratado de París, ¿ya? En el que Francia, España y Holanda se vuelven países garantes de la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Y después de eso, los norteamericanos discuten, que se dan cuenta, 4 años se la pasan discutiendo la forma de gobierno, ¿ya? La forma de gobierno. Incluso ¿es Tratado de Versalles o Tratado de París? ¿Ya? Si buscas como Versalles, te va a salir el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial y destruye, fragmenta los imperios perdedores, los imperios centrales, y le impone todas las cláusulas de pago o reparaciones de guerra a los alemanes. Pero si pones Tratado de París, te va a salir este. ¿Ya? Aquí este es un cuadro de cómo se hizo la Declaración de Independencia por estos tres grandes ideólogos de la independencia, ¿no? Aquí están Benjamin Franklin, Samuel Adams y Thomas Jefferson. Ya los gringos se pasaron 4 años. Primero querían hacer monarquía constitucional y le ofrecieron, ¿no? Los más conservadores y monarquistas le ofrecieron a Washington que sea rey o emperador. Y Washington no quiso, Washington era republicano. Y además, Washington es el que crea el Partido Republicano que existe hasta ahora, ¿ya? O sea, Washington y sus seguidores son los que luego van a formar el Partido Republicano, ¿ya? Listo. Y lo gracioso es que los conservadores, los hacendados, son los que van a formar luego el Partido Demócrata. Y es gracioso que ahora es al revés. Ahora los empresarios están en el republicano y los liberales y los izquierdistas están en el demócrata. O sea, el mundo se ha vuelto al revés. Washington no quiere ser rey, no quiere ser emperador,
Y luego viene el debate de, ya, república, ¿qué república? ¿Ya? Podían ser república unitaria, república federal. Hay varias propuestas. Acuérdense que no hay ningún ejemplo, porque es la primera colonia que se independiza. Y no hay ningún ejemplo, así que tienen que empezar de cero, tomando las ideas de la Ilustración, de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de Adam Smith. ¿Sí? Toman esas ideas. Y sale luego ya la idea de un Estado federal, ¿ya? De carácter liberal y democrático, ¿ya? Una república federal, dicen ellos. Y la primera constitución sale en 1787, que va a influenciar directamente al proceso revolucionario en Francia, miren el año 87, ¿no? Y aquí, pues, aquí en Hispanoamérica, ni hablar. Aquí hay las fechas importantes, documentos importantes, factúrenla, y ya está. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? Hay bastante información en la separata. Hay un cuadro bien bonito sobre la masacre de Boston del 5 de marzo del 70, donde los ingleses disparan a la población a la mala. Y hay otro cuadro, pero este es un grabado bien bonito sobre el motín del té, ¿ya? Y después otros cuadros, el duque de Cornwallis, que quiso escapar, eh, y bueno, el de la firma de la Declaración de Independencia. Fíjense ahí los detalles. Bien, entonces, esto es hasta el momento la independencia de los Estados Unidos. Ahora, la Revolución Francesa. De esto todo el mundo sabe, ¿ya? Para la mayoría de historiadores, hay procesos históricos que son fundamentales para la humanidad. Obviamente, la hominización que se vio en la semana uno es esencial. El otro gran proceso es el proceso del neolítico a la civilización, ¿ya? Que también se explica, creo que en la semana uno. Sí, en la semana uno. Y luego de eso, otro proceso importantísimo y que va a ser de carácter global por su impacto es la Revolución Francesa. Empezó en Francia, sí, se desarrolló en Francia, sí, pero su eh, visión va a ser, va a generar un impacto a nivel mundial. Sus ideas, ¿ya? Entonces, incluso llega a ser, en cuanto a influencia ideológica y política, más importante que la misma independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Bien, ¿qué es la revolución? Es un proceso dirigido por la burguesía, porque, repito, la Ilustración es un movimiento ideológico, político burgués, o sea, burgués, empresarios, los propietarios, los dueños, ¿sí? Los que se meten a la revolución industrial, son la burguesía. Pero hay una base popular. Sectores populares apoyan esas reformas y esas medidas por el fracaso del antiguo régimen, es decir, del modelo absolutista, cosas tan simples como brindar alimento, brindar seguridad alimentaria, ¿ya? Ojo, hace unos días, de manera autoritaria, Estados Unidos interviene en un país de Sudamérica y saca al dictador. Y la gente de ese país no se ha quejado. ¿Por qué? Porque además de ser un dictador, no había seguridad alimentaria, no había trabajo, no había comida. ¿Ya? ¿De qué países? ¿A qué país le ha pasado eso? ¿Alguien ha visto noticias? Está fácil esa. Por si acaso, si han visto los exámenes de San Marcos de los últimos años, las preguntas de habilidad verbal son de temas de actualidad, ¿ya? No vaya a ser que en los exámenes te vengan
metan preguntas de actualidad con lecturas, una noticia, y ponen, ponen incluso noticias directamente. Agarran noticias, hacen un par de exámenes, hubo una noticia sacada, decía Agencia Andina, Agencia de Noticias Andina, y otra noticia en otro examen, fuente, Diario El Comercio. Así que sería interesante que revisen si tienen tiempo libre en un momento, mientras están desarrollando ejercicios, pongan las noticias por radio o televisión y sepan qué está pasando, porque normalmente viene, ¿eh? Con lo del COVID, su madre, los exámenes a cada rato había temas ambientales, salud, medicina, ciencias. Ya no eran ejercicios de habilidad verbal de temas literarios, poéticos, ¿no? Temas de actualidad. E incluso en inglés, como saben ustedes, que hay ejercicios de habilidad verbal en inglés también. ¿Ya? Bien, las causas están ahí. ¿Tenemos causas económicas para entender la Revolución Francesa? Sí, claro que sí. Francia se ha metido en un montón de guerras. La guerra de los 7 años y luego la guerra de independencia de los Estados Unidos. Mucha plata se ha gastado ahí. Pero además, el gobierno, los gobernantes, estos dos, son pues unos calabacitos, pues, ¿no? No tienen la menor idea de qué cosa es gobernar ni la realidad de su país. Siguen haciendo refacciones y mejoras y arreglos en los palacios. El Palacio de Versalles, cada uno de ellos vive en un palacio distinto y el Palacio de Versalles es usado como una especie de gran sala de fiestas. ¿Ya? Si los reyes iban a Versalles es porque iba a haber tono. Y invitaban a 1000 personas, ¿no? O sea, el cumpleaños de la reina o el rey era 5000 nobles invitados. Y cada noble llega con por lo menos uno o dos pajes o sirvientes. ¿Ya? Eso es Versalles. El gasto, el dispendio, el lujo, ¿ya? Y María Antonieta era odiada porque además de ser calabacita, de ser, ¿no? Frívola, María Antonieta era austríaca y no quería hablar francés en Francia. María Antonieta es una princesa austríaca que por una alianza político-militar se casa con un príncipe francés. Así eran las monarquías, hasta el comienzo del siglo XX era así. ¿Ya? Los hijos, las hijas eran usados como intercambio diplomático. ¿Ya? Y María Antonieta era pues, pesada, era una gastadora. Ella nunca usó una ropa 2 veces, toda su ropa siempre fue nueva, ¿ya? Ropa, vestidos, ¿ya? Este, se trajo los mejores chefs del, del mundo para su comida, sastres, o sea, era ya pues ni hablar, ¿no? O sea, ¿se imaginan una persona que nunca usó la ropa 2 veces? Alucinante, ¿no? Y joyas, fiestas, juergas, y cada uno de ellos vivía en su castillo aparte, y se hacía sus propias juergas, y la prensa, ya había prensa libre, la prensa le pegaba todos los días. Eso era pues horrible. Hay un libro que es un cálculo. Una es el cumpleaños de Luis XVI, el último cumpleaños que celebró en Versalles, 5000 nobles invitados y más de 10.000 sirvientes, mozos y pajes, ¿no? Que llegaron a hacerle el tono. Esa semanita de fiesta, ¿ya? Era igual a todo el consumo de alimentos de los pobres de París, pero en un año. Alucinante, ¿no? Pero eso era. Eso demostraba a nivel político que el sistema absolutista es decadente, que ya no sirve, que esos reyes no sirven. Y los ilustrados le pegan con todo. ¿Ya? La ideología es la ilustración, y la ilustración critica todo.
y estos tipos con sus actitudes son fáciles de criticar. Ya a eso hay que sumarle la gran crisis del trigo, ¿ya? La fisiocracia, como les dije, es un buen sistema, que cada país tenga autonomía alimentaria, produzca sus alimentos y no le compra a nadie alimentos. Está bonita la idea, pero si hay sequías prolongadas, 1 año, 2 años, 3 años de sequía, ¿qué le pasa a los productos alimenticios? Van a escasear, van a subir de precios, ¿ya? Y se perjudican los consumidores. Por eso hay una frase que los radicales franceses van a decir en esa época: laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significa eso? Gobierno, ¿ya? Deja hacer, deja hacer. No te metas en la economía. Deja que la economía se haga solita. Deja hacer. No hagas leyes para controlar la economía. Deja pasar. Gobierno, abre las fronteras a los productos alimenticios porque hay hambre. La gente tiene hambre, no importa que venga trigo de España, Alemania, Austria. Tiene que bajar el precio de los alimentos para que la gente coma. Obviamente el gobierno no lo hace, pero el gobierno además está en crisis económica y llega el momento en que se habla de bancarrota. ¿Qué es bancarrota? Que no hay plata para pagarle a nadie, ¿ya? Y eso se suma pues a también otro problema, ¿no? La desigualdad. ¿Por qué? Los nobles y los curas no pagan impuestos. ¿Quién paga los impuestos? El pueblo, la plebe, el tercer estado. Y estos, ¿ya? Para cubrir los gastos excesivos de las guerras, las fiestas y las obras, incrementan impuestos. Igual que lo hace Inglaterra, igual que lo hace España, todo el mundo en las reformas de la Ilustración comienzan a aumentar impuestos. Ya, pues, imagínate, no hay comida, ya esa poca comida que hay, le metes impuestos. La gente se rebela. En muchas provincias la gente se rebela, toma los mercados, toma las ciudades, hay saqueos. Es un clima de caos, ¿ya? Los banqueros de París le dan un ultimátum. Le dicen: te vamos a dar, gobierno, un préstamo, pero haces reformas. Y le ponen como ministro de Economía al economista y empresario banquero Jacques Necker. ¿Y qué consistían las reformas? En que los nobles y los curas paguen impuestos. Uno, dos, que se abran ¿no? el mercado, que se abran las fronteras y llegue alimento de donde sea. Esa era la base de las reformas para afrontar esa crisis. Pero ya no le hacen caso a Necker. El Parlamento comienza a pelearse. Los más conservadores piden que sea un voto por estamento, o sea, un voto la nobleza, un voto el pueblo, un voto el clero, los tres estados. Esa idea viene de la Edad Media, si se acuerdan. Los más ilustrados, no, debe ser un voto individual. Y en ese debate absurdo se tiraron varias semanas, reunidos ahí en el Parlamento, en Versalles. El resultado va a ser que el gobierno cierre el Parlamento y comience a hacer las reformas sin consultarle a nadie, provocando más marchas, más protestas. ¿Ya? Ahora, los diputados se reúnen, la mayoría de diputados del pueblo y también curas y nobles se reúnen en un coliseo, en un club de tenis, un club deportivo en el centro de París que tiene una cancha de tenis techada, ¿no? Un club pituco, diríamos así. ¿Ya? Sería pues el regata de esa época, ¿no? El Club Nacional, el Club Regatas, el Club La Unión, el Club Pituco de esa época. Y ahí, en la misma cancha de tenis, ¿ya? Se reúnen y sesionan de manera clandestina y juran mantenerse unidos hasta que Francia sea una monarquía constitucional. Mientras los diputados se reúnen de manera clandestina, hay marchas, ¿ya? El gobierno, meses antes, había creado, como no había plata para pagarle a la policía y el ejército, el gobierno había creado la Guardia Nacional. Era una policía urbana,
compuesta por los burgueses, los hijos de los comerciantes, de los empresarios. A estos chicos les dieron armas de guerra y cañones y los entrenaron. Y la función de ellos era proteger las ciudades de los saqueos, proteger los mercados, las casas, la propiedad privada de los saqueos. Ya, la marcha que va a la Bastilla, ya, cambia la idea. Ya no es una marcha para ir a saquear los mercados, no. Sale una voz, no se sabe quién la dijo, pero alguien la dijo, a la Bastilla. ¿Y qué hay en la Bastilla? La Bastilla es en ese momento el polvorín, el depósito de armas de París, ¿ya? Y la idea era que el pueblo se arme para que se hagan las reformas de la ley, ¿ya? Esa es la idea. Un pueblo armado hace temblar al tirano. Esa frase no es francesa, esa frase es de los Estados Unidos. Por eso, si alguien ha visto noticias o películas en Estados Unidos, es un derecho constitucional el portar armas. Ya, si en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, hay supermercados de armas y tú vas y te compras el arma que quieres. Y en otros lugares, en los otros estados, las tiendas te piden DNI, antecedentes penales, examen psicológico. Pero nadie, no, o sea, es, no te pueden prohibir el comprarte o usar armas. Ya, en algunos es totalmente libre y en otros te piden algunos requisitos. Y si te encuentran con un arma y tienes permiso, no pasa nada. Es legal. Bajo ese principio constitucional norteamericano, ya, del derecho a portar armas para la defensa personal y la defensa del Estado y la Constitución. Así lo dicen. Por eso andan con armas. Y si alguno de ustedes tiene parientes en Estados Unidos, sabe que hay lugares, hay supermercados de armas. ¿Ya? Pregúntenle a sus parientes. ¿No? Hay 1 millón de peruanos en Estados Unidos, así que varios de ustedes deberían tener parientes estadísticamente. Bueno, la gente se va a la Bastilla, ¿ya? ¿Y la Guardia Nacional qué hace? Se une. Ya la Guardia Nacional de París está molesta con el gobierno y se une a la marcha. Por eso ves en este cuadro que trata de reflejar lo que pasó en esa época, gente con fusiles y con cañones. ¿Quiénes son esos? La Guardia Nacional, ¿ya? Que se enfrenta a la Guardia del Castillo. Ahora, la Bastilla es, eh, tiene una mala imagen porque está en el centro de la ciudad, fue un castillo de origen medieval para defender la ciudad, pero luego se convierte en cárcel de la Inquisición, en una cárcel para los prisioneros políticos que se oponen al gobierno. Y ahí también ejecutaba, dentro de la Bastilla, cuando había alguien que condenaba a pena de muerte, ahí lo ejecutaba. Entonces, la Bastilla tiene un símbolo, ¿no?, feo para los franceses de esa época. Ya no existe, pues se la bajaron. Después de la toma de la Bastilla, el gobierno francés ordenó que se la bajen. Y ahora hay un parque enorme, ¿eh? Campos Elíseos, Champs-Élysées, los Campos Elíseos. Luego de caída la Bastilla, el rey prácticamente es prisionero del Congreso y lo obligan a firmar el documento que es la base para discutir la Constitución. ¿Y cuál es ese documento? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso fue en agosto de 1789. ¿Ya? Y la Asamblea Constituyente va a abolir los derechos feudales, o sea, la servidumbre, ¿ya? Constitución civil del clero, ¿qué significa? Que los curas van a pagar impuestos y van a tener en los mismos tribunales. Los curas tenían tribunales aparte, ¿ya? Si un cura cometía un delito, tenía un tribunal aparte, ¿ya?
y los curas no pagaban impuestos, tenían negocios, colegios, universidades y no pagaban impuestos. Con esa ley tienen que pagar impuestos sus negocios, uno, y dos, los curas van a ser procesados por el Poder Judicial común, por el fuero común, se llama, ¿ya? Y este proceso termina con la promulgación de la Constitución de Francia, una constitución liberal basada en las ideas de la Ilustración, pero con una forma de gobierno de monarquía constitucional. ¿Está claro? Monarquía constitucional. El problema es que ese modelo de gobierno le restringía al rey su poder. El poder del rey es básicamente simbólico. Representa a la nación, ¿ya? No tiene capacidad de veto, no tiene capacidad de nombrar a nadie, dirige al ejército, representa a la nación, pero dirige el ejército previa autorización del Congreso y representa a la nación previa autorización del Congreso. O sea, si el rey hace un convenio o tratado con otro país, el Congreso tiene que aprobarlo. ¿Ya? Si el rey quiere ir a la guerra con otro país, el Congreso tiene que aprobarlo. Entonces, ¿quién nombra a los ministros? El rey nombra ministros, pero el Congreso tiene que aprobarlo. O el Congreso elige a los ministros y el rey tiene que aprobar. El rey ratifica el nombramiento de los ministros que hace el Congreso. O sea, el poder del rey se disminuye a la nada. Ya es mero símbolo del poder político. Entonces vienen las amenazas, ¿ya? ¿Quién se mete primero? El gobierno austriaco, por obvias razones. El nuevo emperador austriaco, José, es hermano de María Antonieta, la reina. Y el jefe del ejército austriaco, que se moviliza y llega a la frontera de Francia, es el duque de Brunswick, que es primo de María Antonieta. Y el duque de Brunswick mandó un ultimátum al gobierno francés. O le devuelven los poderes políticos al rey, o el ejército austriaco marchará y destruirá el parlamento. ¿Ustedes creen que los franceses se asustaron? No, al contrario, declararon la guerra a Austria. Y cuando se enteran que Prusia movilizó su ejército, también le declaran la guerra a Prusia. Y paralelamente a eso, Gran Bretaña moviliza su flota y bloquea los puertos franceses. ¿Ya? Y se forma, a finales de este periodo, a inicios de la República Francesa, se forma la primera coalición, liderada por Gran Bretaña, Austria, Prusia, a la que se va a integrar Portugal, Suecia y Rusia. ¿Ya? Listo. Cuando sale la noticia de la amenaza austriaca, la gente, los pobres, toman el Palacio de las Tullerías, donde vivían los reyes en ese momento. Y prácticamente los reyes son encarcelados, ¿no? Logran escaparse, ¿ya? Pero son capturados en la frontera de Bélgica. Bélgica en esa época era colonia austriaca. Son capturados y los regresan a París y los destituyen. Le quitan todos los poderes al rey, suspenden sus funciones constitucionales y los juzgan por traición. Y luego harán lo mismo con María Antonieta. Y la condena por traición es la ejecución a través de este instrumento nuevo, para esa época, la guillotina, que tiene su nombre en el apellido del inventor, ¿no? Louis Guillotin, que era un médico. Ya, república. Se forma una forma nueva que es la convención. El parlamento elige al presidente de la convención, que es el jefe de Estado. ¿Y quién fue elegido? El diputado Maximilien Robespierre, que era abogado en ese momento. Y durante estos años, en la etapa más dura, que es el gobierno de los jacobinos, le llaman terror. ¿Por qué terror? Porque ante el miedo del ataque de los ejércitos extranjeros, comienzan a eliminar los grupos ya que se oponen al gobierno revolucionario. Matan nobles,
opositores, es brutal, ¿ya? Y el ejército francés va a tener que pelear en doble frente, ¿ya? Ahora, ¿cómo cae el gobierno de los jacobinos? Jacobinos es porque, es gracioso, el partido jacobino se funda en el monasterio de San Jacobo, en París, ¿ya? ¿Por qué? Porque los primeros, los curas, que son diputados, que son radicales, convocan a todos los radicales en- al monasterio de San Jacobo, en París, para formar un partido, que es el partido más radical, ¿no? Los jacobinos. Al final, ¿cómo cae ese gobierno? Ah, ahí hay un cuadro de Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat es un diputado jacobino que tiene un periódico llamado El Amigo del Pueblo. Y ese periódico era sensacionalista, acusaba, mentía, exageraba y provocaba pues mucha violencia, ¿ya? A cualquier rumor o noticia de que alguien pues subía los precios, acaparaba productos o hacía comentarios en contra de la revolución. Esos rumores, esos chismes terminaban en ese periódico y ese periódico tenía frases como muerte a los enemigos de Francia, muerte a los enemigos de la revolución, muerte a los enemigos del pueblo. Era un periódico recontra incendiario, recontra radical. Y al final una empleada lo termina matando porque ya lo que hacía Marat era pues alucinantemente radical. Ya, ¿cómo cae el gobierno jacobino? Dan leyes para bajar el precio del trigo. ¿Y qué hacen los campesinos? Se rebelan, pues. Y los jacobinos acusan a los campesinos de ser católicos contrarrevolucionarios y le dan la orden al ejército de que vaya a reprimir a los campesinos. El ejército acepta, pero luego se dan cuenta de que el ejército francés no puede mantener una guerra contra la coalición internacional de países y al mismo tiempo contra los campesinos al interior de Francia. Así que el alto mando francés se reúne todos los generales y almirantes franceses y toman una decisión: darle golpe de Estado al gobierno jacobino y forman un directorio militar, ¿ya? Básicamente el directorio es un gobierno de militares. ¿Y qué hacen? ¿Ya? Una serie de campañas militares para tratar de enfrentar y equilibrar sus fuerzas con las de la coalición internacional, ¿ya? Y de esos, el más exitoso será Napoleón. Así como Napoleón, hay varios militares que se los manda. El directorio no quiere tener una guerra defensiva. Era hasta ese momento la guerra. Francia aguantaba el ataque de los ingleses, austriacos, prusianos. El directorio plantea, vamos a hacer expediciones. Vamos a una expedición que vaya directo al Rin, ya, hacia Holanda, y otra expedición que suba el Rin, hacia Prusia. Y otra expedición que vaya directo al norte de Italia, y otra expedición que vaya al norte de África. Esa es la visión del directorio. La, la expedición a Italia le toca a Napoleón, que es el general más jovencito. Napoleón, chicos, en más o menos 6 años pasó de teniente a general. 5 años, un poquito más de 5 años, menos de 6 años. De teniente a general, ¿ya? Por acción distinguida y heroísmo. Así salen las resoluciones de ascenso de Napoleón, ¿ya? De teniente a capitán, solo en un acto, ¿ya? ¿Cuál fue su chamba? Proteger el edificio de la Asamblea contra los manifestantes. Lo hizo también, ya, ascendido a capitán. Como capitán, lo mandaron a romper el bloqueo de un puerto, porque Napoleón era experto en artillería. Lo hizo también, que ya, listo, de capitán a comandante. El siguiente fue de comandante a general, a coronel y luego, así pasó rapidito, ¿ya? En menos de 6 años. Y en la campaña de Italia fue un éxito arrollador, ¿ya? Napoleón votó a los austríacos del norte de Italia
Y luego la campaña de Egipto, que sí fue un desastre. ¿Ya? Ahí el ejército francés fue derrotado brutalmente. Napoleón regresa a Francia pensando de que lo van a sancionar y ejecutar, pero no, al contrario, cuando regresa a Francia, la prensa lo quiere a Napoleón y le echan la culpa de las derrotas militares a quién, al director. Así que Napoleón se junta con sus amigos militares y políticos y deciden dar un golpe de estado al gobierno militar. Ah, por si acaso, los jacobinos han prohibido la religión, han cambiado el calendario y usan otros días para romper con la tradición del calendario cristiano, romper con todo eso. ¿Sí? Golpe de Estado, ¿ya? Se crea un nuevo sistema de gobierno, el consulado, ¿está claro? ¿Y quiénes? Son tres cónsules, y Napoleón es el cónsul vitalicio, primer cónsul y cónsul vitalicio, ¿ya? Durante el consulado, el gobierno dirigido por Napoleón logra establecer acuerdos de paz con varios países. Solo se mantiene en guerra con Gran Bretaña, Suecia y Portugal. Logra hacer buenos acuerdos de paz con Austria, Prusia, Rusia y un acuerdo de alianza militar con España. ¿Ya? Entonces Napoleón no está mal ahí. Y durante ese gobierno, él y su hermano José ya plantean unificar todas esas leyes y medidas que se han dado desde la toma de la Bastilla en adelante. Y sale lo que se llamaba el Código Civil o Código Napoleónico. Que lo loco es, Napoleón cree que eso no debe ser solo para Francia, sino para todo el mundo. ¿Y qué hace? Bueno, se corona emperador. Acá está. Ya en esa época no había fotografía, no había video, pero Napoleón tenía un pintor que iba con él para todo lado. Este pintor, Jean-Louis David. Y Jean-Louis David pintó ese enorme cuadro de la coronación de Napoleón. ¿Ya? Y en ese cuadro, por ejemplo, acá no se puede poner completo el cuadro porque es enorme. Acá está la mamá. Esta es la mamá de Napoleón y las hermanas. ¿Ya? Y estos son los hermanos de Napoleón. ¿Ya? Los hermanos, tíos, parientes de Napoleón. Napoleón, invita al Papa para esta coronación, pero en lugar de que el Papa le ponga la corona, él se puso la corona, ¿ya? Y él coronó a su esposa Josefina, con la que después se va a divorciar, porque Josefina era mucho mayor que él, y como todo rey obsesivo de Europa, quiere tener sucesor varón, ¿no? Para que haya estabilidad en la sucesión de la monarquía. Y bueno, Napoleón termina divorciándose de Josefina y para fortalecer la alianza con Austria, Napoleón se casa con una princesa austríaca muy, muy jovencita y con ella tiene su hijo, que luego será reconocido como Napoleón II. ¿Ya? Acá está Napoleón. Este es su cuadro también hecho después de la coronación. ¿Sí? Por esto lo hace François Gerard, que es el otro pintor. Ahora, Napoleón se corona y quiere imponer el código civil fuera de Francia y plantea lo que se ha llamado el bloqueo continental a los productos ingleses. ¿Qué es lo que más Napoleón dice? ¿Qué es lo que más le duele a los ingleses? El bolsillo. Vamos, así que vamos a atacar su economía. ¿Cómo? Bloqueando el mercado europeo a los productos ingleses. Prusia acepta, Austria acepta, España acepta. ¿Quién no acepta? Rusia. ¿Ya? Ahora, se mete en dos problemas. Primer problema, plantea la invasión de Portugal y hay tropa francesa en España para entrar a Portugal.
Y el problema es que primero el rey Carlos IV y luego su sucesor Fernando VII no toman una decisión para dirigir el ejército a la invasión contra Portugal. Ante esa indecisión, ¿ya? Napoleón destituye a Fernando VII y pone a su hermano José como rey de España. Pero ¿qué hizo el pueblo español? Se rebeló. Se rebelaron en varios lugares y empieza de 1808 hasta el 14 la guerra de independencia de España contra Francia, porque Francia fue la que conquista España. Entonces, su única aliada, te peleas con tu aliado y encima tu aliado se vuelve tu enemigo. Y pues, la gota que derramó el vaso es, como Rusia no aceptó el bloqueo al comercio británico, Napoleón le declara la guerra a Rusia y moviliza un enorme ejército, ¿no? El gran ejército, le llamó, el gran armée, que fue un desastre. Los rusos retrocedieron, le dejaron que Napoleón entre a Moscú, se quede en Moscú, pero no tenía, este, Napoleón, su idea, pues era una gran batalla contra el ejército ruso, sacarle la mugre y luego que se firma un tratado. Pero eso no pasó. Los rusos, muy astutos, retrocedieron y esperaron al invierno. Y el invierno le metió una paliza al ejército francés. ¿Ya? De 300.000 hombres, solo sobrevivieron 50.000. ¿Ya? Obviamente después de eso, Napoleón es derrotado en la batalla de Leipzig y renuncia al trono y lo meten preso en la isla de Elba. ¿Qué creen que va a pasar? Se va a escapar de Elba, va a regresar a Francia y en 100 días organiza su ejército y va a la guerra ¿no? Va a enfrentarse al ejército inglés que estaba en Bélgica, en la zona de Waterloo. Y la idea de Napoleón era, le pegamos a los ingleses en Waterloo y luego subimos el Valle del Rin, entramos a Alemania y le pegamos a los prusianos. Y con eso ya negociamos. Muy simple su estrategia, sin darse cuenta de lo complejo que es. Ahora, los ingleses aguantaron en Waterloo, aguantaron bastante y llegó la caballería prusiana y le hicieron, ¿no? Ambos ejércitos rodearon al de Francia y Napoleón se derrotado de manera definitiva. Y ahí sí ya lo mandan a dónde? A la isla de Santa Elena, que está en el Atlántico Sur. Ahí sí ya no se puede escapar, ¿no? Y ahí está este cuadro de otro pintor importante, de Oscar Rex. Se acabó, ya. Napoleón ya rendido, ¿no? Ya sin ánimo de nada, cabizbajo. Pero la Revolución Francesa logró, pues, ¿no? La abolición del absolutismo. Ya no va a haber gobiernos absolutistas. Pocos países se van a quedar con el absolutismo. eh, Rusia y Turquía. Ya hasta el siglo XX estos dos países mantuvieron el absolutismo, pero el resto de países comenzaron a hacer reformas. ¿Ya? Y en España, el intento de mantener el absolutismo eh, terminó generando la independencia, ¿no? De nuestros países. Se disuelven los privilegios del clero y la nobleza. Después de la Revolución Francesa no va a haber más estos privilegios tributarios, ¿no? Económicos o judiciales del clero y la nobleza. Ya no. Y a nivel económico ya no va a haber servidumbre y derechos feudales. Esos son los grandes logros de la Revolución. ¿Ya? Primera Revolución Industrial. ¿Alguna pregunta? Porque hay un montón de datos en la separata de la Revolución Francesa. ¿Ya? Hay un montón de información. Nada. Ahí está el cuadro de Arthur Desleby, el duque de Wellington, ¿ya? Pintado por otro de los grandes pintores de esa época, un inglés llamado Thomas Lawrence, el duque de Wellington. Bien, ¿no hay preguntas? A ver, les doy un minuto, porque luego ya empezamos revolución industrial.
Nada, no hay nada, ¿está todo claro? ¿Seguro? Revisen, por favor, no vaya a ser que algo no haya sido explicado y después estén sufriendo. Ah, me piden que informe sobre el simulacro. Los simulacros presenciales de examen de admisión serán el sábado 7 y domingo 8 de febrero. ¿Ya? Entonces, ya están las inscripciones abiertas, así que pueden ustedes participar en ese proceso. Los que quieran, ¿no? Pero sería una bonita oportunidad para poder ver cómo es el examen, la estructura, el tipo de preguntas, ¿no? Ya verlo en la práctica. Y me piden también que informe sobre el proceso general de admisión, que se dará los días 7, 8, 14 y 15 de marzo. Y que ustedes pues pueden entrar a la página de la admisión, ¿ya? De la Oficina Central de Admisión para ver esos detalles, ¿ya? Ya están abiertas las inscripciones para el examen general. A ver, para los simulacros, la inscripción es hasta el 2 de febrero y para el examen general de admisión, la inscripción es hasta el 26 de febrero. Ya están abiertas las inscripciones. Bueno, esta es la indicación que nos han dado para que les avisemos a ustedes. ¿Ya? Es como dicen, publicidad, la hora de la publicidad. Y listo. ¿Seguimos, señores? Revolución industrial. Es un proceso de cambios constantes y crecimiento económico continuo promovido por la burguesía y se inicia en Inglaterra, ¿ya? En el siglo XVIII y que luego esas medidas serán aplicadas y usadas en otros países este, europeos. Y tiene que ver mucho con la aplicación de la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Isaac Newton, sus principios de mecánica, ¿no? Su libro se llama Principia Matemática, ahí están las teorías y las fórmulas básicas de la física mecánica, se van a aplicar, ¿ya? Y en este caso, la aplicación más directa son estas máquinas, que funcionan a vapor. La fuerza motriz es el vapor, ¿está claro? Y el combustible es el carbón mineral, porque el carbón de leña no produce la misma energía que el carbón mineral, ¿ya? Entonces, esas son las características que hay que tener bien claro para todo esto. Ahora, ¿por qué hay crecimiento demográfico? Porque hay una serie de mejoras. ¿Qué mejoras se dan? Antes de la revolución industrial, comienza a haber dos mejoras y que empiezan en Gran Bretaña. La primera de ellas, se cambian los sistemas agrícolas. Comienzan a crearse, ¿ya? Nueva maquinaria agrícola. Nueva maquinaria agrícola. Eh, hay una cosechadora mecánica que le permite a las unidades agrícolas cosechar más rápido y con menos mano de obra. Entonces, eso ayuda bastante. Y paralelamente a eso, a nivel médico, surge la vacuna. Entonces, tienes más alimentos y tienes más gente que sobrevive la infancia. Y el patrón demográfico cambia. Gracias a la mejor alimenticia y a la vacuna, cambia. Antes de eso, una mujer en promedio llegaba a tener más o menos 10 embarazos.
Y de esos 10 embarazos, solo sobrevivían a la edad adulta 2. Con las mejoras alimenticias y la vacuna, durante todo el proceso de la revolución industrial, cambia ese patrón. Y más bien, de los 10 embarazos, se mueren 2 en la infancia y llegan a la edad adulta 8. ¿Ya? Por eso veremos, más adelante les voy a poner un cuadro, que la población en Europa se duplica, ¿ya? Y en algunos países se triplica. Ahora, por eso se necesita un crecimiento, nuevas materias primas, nuevas técnicas agrícolas, nuevas fuentes de energía, el carbón, vapor, prendas de algodón. El algodón es fundamental y la industria textil es fundamental para entender este proceso. Y esto genera una acumulación de capitales y una expansión de la economía a nivel global, ¿ya? Y ya está, claro, ¿no? Innovaciones tecnológicas, máquina de vapor, la hiladora, la cosechadora, la máquina la propia máquina de textil, la que hace la tela. Una cosa es la hiladora, que es esta es una hiladora, ¿ya? Y luego viene el telar, que es otra cosa. Y surgirá también una industria siderúrgica, porque se necesitan piezas, ¿no? de acero, o sea, que es una mezcla de hierro y carbón. Y gracias al carbón, cuanto mejor fusionado esté el hierro y el carbón, la pieza será más fuerte, resistente e inoxidable, por tanto durará más y aguantará más fuerza y más calor. Conforme va mejorando la industria siderúrgica, va mejorando también la capacidad, la fuerza y el tamaño de los motores, ¿no? Y eso dará lugar a nuevos medios de transporte, como el ferrocarril o los barcos a vapor. Y a eso hay que sumarle las tecnologías para la comunicación, ¿sí? Porque aparece ahí, en esta época aparece el telégrafo, que es un invento norteamericano, ¿eh? A ver, ahí está el término, ahí está una caricatura de 1802 sobre la vacuna, ¿ya? Si se dan cuenta acá, este es el científico Edward Jenner, en inglés, que está poniendo la vacuna. Y vacuna viene de vaca, porque la primera enfermedad que se va a controlar con la vacuna es la viruela, que es una enfermedad que viene de la leche y la carne de la vaca, ¿ya? Entonces, por eso la caricatura. Y acá ven la curva de crecimiento, ¿no? El crecimiento demográfico, ¿ya? En algunos países se duplica la población, y acá están los países más grandes de Europa, ¿no? Gran Bretaña, España, Alemania, Francia, Italia y Rusia. El crecimiento es impresionante de la población, ¿ya? ¿Está claro? Y las tasas de natalidad crecen y las de mortalidad disminuyen. ¿Estamos claros? Y aquí tenemos el consumo de lana y algodón, cómo va creciendo, ¿no? Comienza el crecimiento fuerte, siglo XIX, ¿no? Desde 1800 a 1900 es el gran crecimiento de la industria. Y aquí ven las exportaciones. Esto es el consumo, o sea, la necesidad de algodón y lana. Y acá vemos, en este caso concreto, las exportaciones de prendas de lana, ¿hacia dónde van? Hacia las colonias, ¿sí? Indias orientales sería la India, Indonesia, Malasia, ¿no? Singapur. El otro país que consume las prendas británicas, los otros países son América Latina, ¿sí? Ya veremos eso en la próxima clase. La independencia, los ingleses apoyan a los patriotas a cambio de que los patriotas abran su mercado a los productos ingleses. Y eso significó la destrucción de la industria textil de varios países, ¿no? ¿Por qué se demoró tanta la independencia en el Perú? Porque como aquí había industria textil, ya muchos de estos dueños de empresas textiles defienden su industria manteniendo la unidad dentro del imperio contra la presencia británica. ¿Está claro?
El crecimiento de la industria solo en Gran Bretaña, las áreas industriales como crecen de manera impresionante, y acá puedes ver, ¿no?, las áreas industriales fuera de Inglaterra, ¿no?, que surgen en varios lugares, en Francia, Bélgica, Alemania, España, Italia, hasta en Rusia, Suecia, en todas partes. Grandes inventos, el ferrocarril, ¿sí? Este es el modelo de Richard Trivedi, y este es el barco a vapor de Roger Fulton. Estos son inventos ingleses, ¿ya? Y el telégrafo de Samuel Morse, que es un invento. Morse es norteamericano, pero ¿no?, este invento tiene mucho éxito, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y acá tenemos, pues, las condiciones laborales son brutales, ¿no? Por eso se habla del proletariado. La explotación a la mano de obra es brutal, ¿ya? Eh, Como comienzan a llevar productos, lana, algodón, cuero, desde las colonias, en las zonas rurales hay desempleo, y encima en las zonas rurales comienzan a utilizarse estas cosechadoras mecánicas, ¿ya? Comienzan a usarse las hiladoras mecánicas. Mucha gente en las zonas rurales de Europa, primero en Gran Bretaña, se queda sin chamba y migra a las ciudades y se vuelven los obreros, el proletariado, la mano de obra barata que permite el crecimiento industrial. Por eso, duras condiciones laborales, mucha explotación, a todos, hombres, mujeres y niños, todos trabajan. Y ya para finales de este proceso, de la primera revolución industrial, se están formando los primeros sindicatos, que son también gremios, pero ya no del empresario ni del artesano, sino de los trabajadores, para defender sus derechos y exigir mejoras laborales y salariales. ¿Está claro? A ver, revisen si en la separata hay algo más. La definición. Les voy dando un tip para los exámenes. Cuando hay textos largos, como la definición de revolución industrial, cuando hay textos largos, a veces esos textos largos los convierten en preguntas para los exámenes. A veces, no, muchas veces, ¿ya? Entonces, si tienes bastantes textos largos, acá he visto en esta semana, tienes un texto largo sobre los antecedentes de la independencia de Estados Unidos. ¿Dónde además? Hay un texto largo sobre el concepto de ilustración. Después, el de antecedentes de la independencia de Estados Unidos, el del moltín del té, la definición de Revolución Francesa, el de la definición de Revolución Industrial, el concepto de restauración, ¿ya? Y hay una pequeña biografía en Napoleón. ¿Eso qué significa, chicos? Que cualquiera de esos textos los pueden convertir en preguntas. Dentro del modelo de ECO, se quiere que la gente, ¿no?, identifique procesos más que datos o hechos. ¿Ya? Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a la restauración usando el concepto de la separata. ¿Ya? La restauración es un periodo que va desde la caída de Napoleón, 1815, hasta inicios de una nueva revolución burguesa que empieza también en Francia en 1830. Y se caracteriza por ser un proceso de reacción de las monarquías europeas que buscan restaurar los regímenes absolutistas, reestructurar el mapa político de Europa y controlar la oposición de los movimientos liberales. Y obviamente expandir el pensamiento conservador, monárquico, religioso, en contra del liberalismo y del nacionalismo que va a surgir ya en esa época, ¿ya?
Nacionalismo que se traduce en guerras de independencia, liberalismo que se traduce en guerras o luchas sociales contra las monarquías o los rezagos del absolutismo, ¿no? Entonces, al final, la mayoría de países va a ir cambiando hacia monarquías constitucionales o parlamentarias y lentamente, ¿no? Va a ir desapareciendo el absolutismo en este periodo. Repito, mencioné hace un ratito, después de este periodo solo Rusia y Turquía mantienen modelos de monarquía absolutista. ¿Ah? Pero el resto de Europa cambia rápidamente hacia las monarquías constitucionales, leyes, normas, división de poderes, pero monarquía constitucional. La restauración empieza con el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es dirigido por el primer ministro del Imperio Austriaco, el conde Metternich. Él convoca a los líderes del mundo, de Europa obviamente, a una reunión ahí en Viena, en el enorme Palacio de Viena, que es precioso, es enorme. Es más chiquito que Versalles, pero es igual de impactante. Y ahí se reúnen, ¿ya? Por eso en algunos libros hablan del surgimiento de la Europa de las naciones, porque se comienza a hablar de la igualdad de los países o las naciones y los derechos de los países, ¿ya? Se reordena el mapa político, se crean un montón de países independientes y algunos bajo la soberanía de emperadores, pero de manera autónoma, u otros como modelos de estados federados, ¿ya? Y al mismo tiempo se lucha contra cualquier movimiento liberal, nacionalista, revolucionario. Se crea una alianza político-militar que le llamaron la Santa Alianza, que se llama así porque defiende los intereses también de la Iglesia, ¿ya? ¿Quién impulsa esto? El emperador de Rusia, el zar Alejandro I, para sofocar movimientos que se opongan al absolutismo, ¿ya? Y la primera vez que esto funciona va a ser en España. En 1820, el ejército español, el alto mando, le da un golpe de estado a Fernando VII, ¿ya? ¿Y por qué? Porque Fernando VII insiste en enviar en 1820 10.000 soldados españoles al Perú y 10.000 a México para frenar los procesos de independencia, ¿ya? Y el alto mando español no quiere y le dan un golpe de estado y destituyen a Fernando VII. Este rey lo destituyen dos veces en la historia. Lo destituyen y los españoles hacen su república, que duró 3 años, nada más, la República Española. Y es un movimiento liberal. Y para que este ejemplo no crezca en Europa, ¿qué hacen? ¿Ya? Tanto el zar de Rusia como el emperador de Austria empujan al rey de Francia, Luis XVIII, para que movilice el ejército francés y se una a los españoles conservadores y monarquistas contra la República Española. Es una especie de primera guerra civil española, ¿no? En algunos libros llaman la primera guerra civil española a esta guerra, la guerra de la Primera República también es. Que la bandera era roja, amarilla, morada. Así era la bandera de ese momento. Que luego la vuelven a usar durante la Segunda Guerra Civil o la Guerra Civil del siglo XX. Esa es la Santa Alianza, ¿no? Que interviene militarmente. Y los principios de la restauración, ahí ustedes los tienen bien claritos, ¿ya? En la separata, no sé si está acá. Ah, acá está también. Está igualito. La legitimidad no es posible, la paz sin un monarca legítimo. ¿Está claro? O sea, y el monarca legítimo es elegido por Dios. Esa idea de que los reyes solo le rinden cuentas a Dios, ¿no? Mantienen esa idea, pero poco a poco se va a ir desmantelando. Responsabilidad. Las potencias son responsables de mantener el orden internacional. Por eso intervienen abiertamente en guerras y conflictos.
como Gran Bretaña, que manda tropas a apoyar a los patriotas en el continente americano contra España. Y lo mismo hizo Gran Bretaña, mandó tropas a Grecia contra Turquía, para lograr la independencia de Turquía, de Grecia contra Turquía. Además, intervencionismo, como les dije, ¿no? Restaurar el orden, evitar revoluciones, evitar problemas y tratar de solucionar los problemas a través de sistemas de congresos, ¿no? En lugar de ir a la guerra, unirse, juntarse y ver los intereses y repartirse los territorios ¿no? en disputa. Y eso va a ir funcionando, ¿ah? A lo largo del siglo XIX hay varios de estos congresos, ¿ya? O encuentros entre las potencias para repartirse África o Asia, ¿ya? Entonces, ¿está claro? Y estos son los principales impulsores de la restauración monárquica y conservadora en Europa. Ahí los tienes, a estos gobernantes. Al zar Alejandro I, emperador de Rusia, al emperador Francisco I, emperador del Imperio Austriaco, y al rey Federico Guillermo III, rey de Prusia. ¿Ya? Estos son los déspotas que ya inclusive van a ir haciendo normas. Años después, Prusia hace un parlamento, luego Austria hace un parlamento, y Rusia recién hace parlamento en 1906, ¿no? Rusia sí fue un país que mantuvo mucho el absolutismo. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a las preguntas. La primera pregunta nos plantea un tema bien interesante. ¿Sí? ¿Cuál es ese tema interesante? Sobre la ilustración y el aspecto más importante, sus características más importantes. A ver, plantea la división de poderes y autonomía de los poderes, división y autonomía de los poderes del Estado, ¿cierto? Está en el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu, ¿ya? ¿Concilió las ideas del antiguo régimen a favor de la monarquía? No. Al contrario, plantea monarquía constitucional o república. Así que la dos es falso. Tres, ¿favorece los privilegios del clero? No, al contrario, plantea la igualdad. Y es un movimiento en contra de los privilegios del clero y la nobleza. Surgió la fisiocracia, sí, como una propuesta política, pero ya les dije que fracasa con la revolución. Así que en la uno es la que. Y la 2 pues ya está fácil, ¿no? ¿Cuál es una especie de detonante? El gran detonante para la guerra de independencia es el motín del Té, ¿ya? Y en la 3 es una pregunta de pareamiento, ¿sí? Sobre los partidos políticos que participan en el periodo, en este periodo de la revolución. A ver, vamos a ver. ¿Selección? ¿Selección? No selección. Un poco lento está. Ya, acá está. ¿Ya? Durante la Asamblea Legislativa surgen tres partidos o grupos: fuldenses, girondinos y jacobinos. ¿Ya? Los jacobinos son los radicales. ¿Ya? Los jacobinos son los radicales. Bueno, empecemos por el orden. Fuldenses. Los fuldenses son los monarquistas. Plantean mantener la monarquía constitucional. Los girondinos son reformistas radicales. ¿Ya? Disculpen, la alta burguesía, me voy a confundir. Los, los, los girondinos son los burgueses, los grandes empresarios, que quieren reformas, pero no tan fuertes. No quieren meterse con el tema de la propiedad privada, la gran propiedad y las leyes que defienden las exoneraciones y privilegios. En cambio, los jacobinos sí. Los jacobinos son republicanos y radicales. Así que la 3 es la E. Y la 4 es una pregunta para completar. Está facilita, ¿no?
Ya en la primera revolución industrial, ¿a quién explotan? ¿A quién explotan? Al proletariado. Y el proletariado se va a agrupar en sindicatos para defender sus intereses. Y la 5, ya, está fácil, ¿no? La 5 está fácil, ¿ya? La restauración. ¿Cuál es el gran objetivo? Oponerse a las rebeliones liberales, ¿ya? La restauración, aquí sobre esta pregunta, la 5, la única alternativa es la E. O sea, la única válida es la 2. ¿Está claro? Bien, jóvenes. Dejo de presentar y terminamos la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? Bien, señores, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.